Entonces, la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, vamos a leer hasta el 11. Dice así, mis hermanos, la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Padre, en esta mañana por esta hermosa porción de tu palabra, Señor, que nos habla acerca de tu Hijo, Señor, y de aquello que tú esperas de nosotros, que andemos como Él. Señor, te pedimos en esta hora tú bendigas tu palabra, que ella lleve fruto en nuestros corazones, Señor, que sea buena tierra en nuestro corazón, que tu espíritu obre en él, Señor, que todo aquello que estorba sea sacado en esta mañana, Señor, por el obrar de tu espíritu, y en lugar de ello, Señor, tu semilla, tu palabra, sea exaltada y lleve fruto. Ayuda al que habla, ayuda a todos, Señor, lo que escuchamos. Enséñanos tu palabra, habla a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos un pasaje bastante precioso hoy para poder considerar, para estudiar, mis hermanos. Y aunque fue un pasaje que uno puede decir que es muy cristológico, que habla bastante acerca del Señor Jesucristo, de su preexistencia, su encarnación, su obra en la cruz, su resurrección, su exaltación a la diestra de Dios, eso nos puede llevar a perder el enfoque y el entendimiento de lo que viene hablando el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Cecita estuvo hablando la vez pasada de qué viene hablando el apóstol Pablo, acerca de la unidad. Porque vemos que habían varias situaciones, varios problemas en la iglesia, que como en el capítulo 4 va a hablar, por ejemplo, de Evodia, de Sintique, que no estaban en ese mismo sentir. Tal vez habían otros hermanos que también estaban en esa disyuntiva, en esa separación de corazón. Y en eso el apóstol, la vez pasada, vimos que hizo varias exhortaciones. Él viene hablando desde el versículo 1 que ellos habían recibido, del capítulo 2, del versículo 1, viene hablando que ellos en Cristo Jesús habían recibido varias cosas, habían recibido ánimo, consuelo, y ahora ellos podían gozarse en la comunión del Espíritu y en esa afecto y compasión que el Señor les había impartido a ellos. Y por ello el apóstol les estaba exhortando a varias cosas, le hace una triple exhortación, que ya nuestro hermano César explicó la vez pasada, pero yo quiero recordarlas para que tengamos claro el contexto. Primeramente, el apóstol hace una exhortación a la unidad. Dice que tiene que ser del mismo sentir, un mismo pensar, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Esa palabra unidos, unánimes, de un solo ánimo, ocupados y dedicados en un solo propósito. Esa es la primera exhortación, la unidad. La segunda que les hizo es la humildad. No haciendo nada por egoísmo o por vanagloria, sino más bien con una actitud humilde, que se opone a ponerse a uno delante, sino que pone a los demás primero. Y por último, la tercera exhortación, podríamos decir, a ser solícitos, a ser diligentes. ¿En qué? En mostrar diligencia buscando cada uno el interés de los demás. Porque no solamente hay que poner los demás primero, sino que hay que buscar el interés de ellos. Eso requiere diligencia, requiere disposición de nuestra parte. Pero ¿dónde vamos a encontrar un ejemplo de cómo se vive esto, ¿no? ¿Cuál será el modelo de unidad, humildad y solicitud que necesitamos como hijos de Dios, que ellos necesitaban y que nosotros también necesitamos hoy? Y claramente es Cristo. Por eso viene el pasaje que vamos a estudiar hoy. Porque en este pasaje que vamos a estudiar vamos a ver, mis hermanos, a nuestro Señor. Este pasaje podríamos verlo principalmente en tres aspectos. Primero, el llamado o la exhortación ahí en el versículo 5 a seguir el ejemplo del Señor, al tener el mismo sentir, el mismo pensar, la misma actitud que Él tuvo. Seguidamente va a mostrar el ejemplo del Señor primeramente en cuanto a su humillación, y va a finalizar hablando acerca de la exaltación de Cristo, que tiene como resultado de esa humillación, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 5 para comenzar a entrar en el pasaje.
haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Yo voy a usar la Biblia de las Américas para la parte de la exposición. Entonces, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces comienza hablando, haya pues en vosotros esta actitud. Hay una actitud que dice que tiene que haber en los creyentes, en esos hermanos que estaban en Filipos. Un imperativo, fue una exhortación del apóstol a tener una disposición, a actuar, un carácter interior, una consideración acerca del modo de pensar. ¿Y cuál es esa consideración? ¿Cuál es la actitud que ellos debían tener y que nosotros también? Porque dice esta actitud. ¿Cuál es esta actitud? Se refiere a lo que acabamos de resumir del versículo 2 al 4, ¿no? Esa actitud, mis hermanos, que lleva a una unidad de espíritu, de alma, de ánimo, de propósito. Como decíamos, una actitud de humildad que no se pone sobre los demás. Y una actitud diligente, solícita en buscar cosas no para uno, sino para los otros. No lo propio, sino lo de otros. Y esa es la actitud que tiene que haber en el creyente. Eso es lo último que estuvo hablando el hermano César la semana pasada. Ya pues en ustedes esta actitud. ¿Y dónde se encuentra esa actitud? Que hubo también en Cristo Jesús. La actitud que vamos a ver que el apóstol nos exhorta a tener no se encuentra en nosotros. No puede decir, es que fulano era así, es que yo era así. Porque esta actitud de manera natural no se encuentra en el hombre que no conoce a Dios, ni en nuestra humanidad, ni en nuestro viejo hombre. Esta actitud se encuentra en Jesucristo. Solamente en Él podemos encontrar esto. Y solamente los que estamos en Él podemos expresar esta actitud. Entonces, el ejemplo es Cristo. Él es el mayor ejemplo para el creyente. Su ejemplo, la unidad con el Padre en propósito, en voluntad, es el ejemplo de unidad para nosotros. La unidad de la Trinidad, que vamos a verla más que nada entre el Padre y el Hijo. Su ejemplo de humildad, humillándose a sí mismo, es nuestro mayor ejemplo de cómo ser humildes. Y su solicitud, evidenciada en su obediencia para buscar la gloria del Padre en vez de buscar la suya, es nuestro ejemplo de solicitud para buscar para otros, sino para nosotros. Y dado ahora, mis hermanos, que el creyente se encuentra en Cristo, porque como decíamos, en el hombre natural, esto no se da. Pero ahora nosotros estamos en Cristo. Él escribe a los santos en Filipos, que están con los obispos y diáconos, que están en Jesucristo. Ellos son santos, como hablaba el hermano, ahora apartados para Cristo. Y dado que ahora ellos y nosotros estamos en Cristo, podemos mostrar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Entonces nadie tiene excusa aquí para decir que yo no puedo mostrar esta actitud, seguir este ejemplo. Si está en Cristo. Al fin, no estamos en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estar en Cristo. Si no, esto que hablamos hoy para usted es imposible. Pero si estamos en Cristo, es posible para nosotros, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Su vida en nosotros hace posible que expresemos la misma actitud que hubo en Él. Por ello, mis hermanos, si queremos seguir, mis hermanos, en división, en carnalidad, en disensión, en lugar de en Cristo, es culpa de nosotros, no es culpa del Señor. Si andamos en soberbia, con un corazón hinchado, lleno de orgullo, mis hermanos, desechamos la humildad de aquel que se humilló a sí mismo para exaltar al Padre, a Jesucristo que está en nosotros. Y si no mostramos interés y diligencia por los demás, es porque simplemente nos hemos puesto en primer lugar a nosotros mismos y no al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? Haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor, aquel que es nuestro ejemplo de vida. Y ahí entonces, después de esta exhortación, el apóstol se pasa al segundo asunto, la humillación, la autohumillación del Señor. El apóstol Pablo no solo da la exhortación, como decíamos al principio, él también apela a Cristo, a su ejemplo, para que podamos ver de una manera encarnada cómo debería esto vivirse en nosotros. Algunos piensan, mis hermanos, que estos versos que siguen hacían parte de algún himno de la iglesia primitiva. La verdad no lo saben. Algunos comentaristas dicen, no, esto es algo que cantaba esa primitiva, que quién sabe que no escribió. El apóstol Pablo lo tomó y lo citó, puede ser, cómo no. Pero ¿qué sí tenemos seguridad? Que la palabra entera es inspirada por Dios. Amén. Y fue el mismo Señor que le llevó a escribir estos versos, mis hermanos. Amén. En forma poética para nuestra enseñanza hoy. Y es la verdad revelada de Dios para nosotros. Y aunque estos versos, como decíamos, son bien cristológicos, contienen profundos aspectos doctrinales acerca de Dios y podríamos desenfocarnos del tema y enfocarnos en esos asuntos, no tenemos que olvidar, mis hermanos, la exhortación, como decíamos, del apóstol.
Dios nos quiere llevar a una actitud, la actitud que hubo en Cristo Jesús. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos doctrinales, pero vamos a estar enfocados en eso. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? Y ahí comienza en el versículo 6 a hablar de esa actitud. El cual, Señor Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, el primer aspecto que le falta al apóstol Pablo, antes de hablar de cómo se humilló, es mostrarnos dónde estaba el Señor Jesús antes de humillarse. Y nos está hablando primeramente de su deidad, el cual, aunque se podría traducir existiendo en forma de Dios. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que tanto antes de su encarnación como luego de su encarnación, siempre fue, siempre es y siempre será Dios. Por eso es la palabra ahí existiendo, como algo permanente. Él no empezó a existir el día que se encarnó. Él no hizo eso Dios más adelante como si fuera un hombre que nació y luego ascendió a la deidad por iluminación, porque hizo tantas proezas que Dios dijo, no, te voy a convertir, como hacían los dioses griegos, te voy a elevar a la deidad, te voy a convertir en un Dios. Esto es todo lo contrario, mis hermanos, porque acá dice en forma de Dios, la palabra esa forma es morfe tuteu, o sea, en forma de Dios, no en cuanto que tenía una forma que se como si Dios tuviera una forma, y él tenía la forma de como cuando tiene Dios una forma. Eso podríamos entender nosotros, y no se refiere a eso, mis hermanos. Esa palabra forma se refiere a la esencia, a la naturaleza del objeto o persona. Entonces está hablando que esencialmente Cristo es Dios, en esencia, en naturaleza, teniendo la naturaleza de Dios. Siendo en esencia Dios, podríamos traducirlo. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo es completamente Dios, preexistente, eterno, coeterno con el Padre, como con el Espíritu Santo, igual en gloria, en poder y señorío. No un Dios menor, o un Dios pequeñito como dicen los mormones, ¿no? Como si Jesús fuera otro diosito y aquí todos vamos a ser dioses y Satanás es el hermano del Señor Jesús. Nada de eso, mis hermanos. Jesús es Dios por naturaleza, por esencia, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y eso es importante porque algunos ahí decían eso, ¿no? Que Él vino a existir después de su encarnación, que no había existido siempre, como un hombre. Pero no, Cristo siempre fue Dios. Eso es lo que comienza diciendo aquí el apóstol Pablo, el cual, aunque existía, aunque es esencialmente Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, siendo Dios, no consideró su igualdad con Dios. Entonces, no era solamente que era Dios y Dios por naturaleza, sino que, como decíamos, no era un Dios menor o subordinado al Padre. O un Dios que llegó a existir en algún momento porque el Padre le dio de su propia esencia y apareció el Señor Jesús. No, Él es igual en divinidad, igual, mis hermanos, que Dios en todo aspecto. Pero ¿qué dice aquí? Él no consideró ser igual a Dios como algo valioso. O bueno, sí es valioso, pero no lo consideró como algo tan valioso que decía, no, como yo soy Dios en todo, soy esencialmente Dios, naturalmente Dios, soy igual en todo el Padre, no, yo cómo me voy a rebajar, cómo me voy a humillar. Entonces no tomó su posición como Dios, su derecho como Dios, como algo a lo cual fuera tan precioso, tan valioso que no pudiera dejarlo de lado para humillarse a sí mismo. No se aferró a su gloria y a su posición. Porque a su deidad, no se puede deshacer de su deidad, es lo que Él es por naturaleza. Pero a lo que no podía, en lo que no se aferró fue a esa dignidad, a esa posición que tenía como Dios. No es una gloria adquirida, sino propia de Él. No era una posición adquirida que Él ganó por sus méritos y ahora cómo voy a dejarlo. No, siempre la tuvo. Siempre fue parte de lo que Él es. Jesús no llegó a ganarse su lugar porque vino aquí a la tierra y murió por nosotros. Ella tenía su lugar al lado del Padre, con el Espíritu Santo, desde la eternidad. Y uno dijo, yo como desde la eternidad siendo Dios y ahora me voy a hacer hombre, ahora voy a morir por ellos, ahora me voy a humillar. Esa es la idea del apóstol Pablo, siendo igual a Dios, siendo Dios por naturaleza, él no se aferró a eso para decir, Padre, yo no voy. Padre, yo no voy a dar mi vida. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy Dios como tú. El Señor Jesús no hizo eso. No fue un obstáculo para que se humillase a sí mismo. Y hermanos, esto es muy tremendo porque aquí ya podemos empezar a hacer algunas aplicaciones. Nosotros no podemos aplicarnos que somos Dios por naturaleza. Pero sí podemos entender que a veces nosotros como que pensamos que tenemos una posición. El Señor Jesús sí tiene una posición.
Él es Dios por naturaleza, Dios eterno. Él merece toda la gloria, todo el honor, por siempre y para siempre, todo el poder, el reino es suyo, por derecho. Y a veces nosotros pensamos que tenemos ciertos derechos por naturaleza. Ciertos derechos porque soy yo. Usted no sabe quién soy yo. O sea, cada vez se hace más común hoy en día. Que la gente piensa que es algo. El Señor, sabiendo quién es, Él no tomó como algo que aferrar. Y nosotros nos aferramos a lo que nosotros pensamos que somos. A lo que nosotros pensamos que merecemos. A lo que nosotros pensamos que tenemos por derecho. Y que nadie nos debería arrebatar. ¿Quién es Él para tomar mi lugar? Se cree más que yo. ¿No será más bien que nosotros nos creemos más que los demás? En muchas ocasiones, nosotros en comparación no somos nada si nos comparamos con el Señor. No tenemos una gloria, mis hermanos, más que la que Él nos puede dar. No somos ni parecidos en esencia a Dios. Sin embargo, ¿cuánto nos aferramos a nuestra reputación? Muchas veces. Cuando hablan de nosotros, ahí nos duele. Ahí sí se metieron con nosotros. A nuestros derechos y privilegios. Estamos en la época donde todo el mundo reclama sus derechos, que son más bien privilegios. Y piensan que el gobierno nos tiene que dar derechos, que alguien nos tiene que respetar, que alguien que esté mis derechos, y marchan y hacen esto y lo otro, porque piensan que tenemos esa dignidad nosotros mismos. Claro, tenemos una dignidad que Dios nos ha dado. Fuimos hechos su imagen y semejanza. Pero eso no viene de nosotros, como para que yo lo reclame y yo me lo protejo y es mío, ¿y qué me lo va a arrebatar? Porque es algo que nos fue dado por Dios. Nos fue dado por Dios mismo. Entonces, mis hermanos, nos aferramos también a nuestros argumentos para defendernos de otros. Que yo tengo la razón. Es que el otro es el equivocado. No puedo perdonar. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Es que yo fui tan importante que lo que me hicieron a mí. O sea, ¿cómo yo le voy a perdonar a otro? O sea, no lo decimos, pero en la práctica es la realidad. Si entendiéramos cuál es nuestro lugar, podríamos perdonar a otros. Si Dios nos perdonó a nosotros siendo, ¿no? Ser Dios por esencia, Cristo vino a morir por nosotros siendo Dios esencialmente, y nosotros que no somos nada, no podemos, el polvo insultó al polvo y el polvo no es capaz de perdonarlo, y Dios, el creador de todo, sí vino a darnos perdón. Y esto tenía, mis hermanos, motivos reales, una posición real, una gloria eterna, y nos aferró a ello, y nuestra gloria aquí es pasajera. Dice la Biblia que es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está, que es como la hierba, mis hermanos, que hoy está y mañana se echa al horno, que ahí está y sopla el viento y se seca la flor, mis hermanos. Viene el viento cálido y se secan las plantas. Mira ahora con la sequía que ha habido, uno sale y todo el pasto está amarillo, que en Bogotá eso es raro verlo, pero vaya a Israel en verano y usted ve que todo se vuelve desierto en el sur, todo desaparece. Así nuestra gloria desaparece, hermanos, y sin embargo nos aferramos a nuestra gloria que desaparece, y Cristo nos aferró a una gloria que es eterna. Mis hermanos, qué tremendo. Nos cuesta tanto soltar, no aferrarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Y Cristo es nuestro ejemplo. Si creemos que tenemos algo, o si realmente lo tenemos y nos ha sido dado por Él, que no sea un motivo entonces que nos aferremos a ello, a nosotros mismos, para no humillarnos delante de Dios y de nuestros hermanos. La primera parte del ejemplo de Cristo es que no debe haber nada que pueda impedir que nos humillemos, que nos hagamos humildes. Es que el otro va a pensar, eso no importa. A Cristo no le importó lo que iban a pensar de Él. No, es que siendo Dios, ¿no? Yo veía a que me escupan, a vivir de esta manera. Él no pensó que iban a pensar los otros. Él no se aferró a un orgullo. Entonces no nos aferremos tampoco nosotros, que no haya motivos en nosotros para que no podamos tener una actitud humilde como la que la tuvo el Señor Jesús. Lo siguiente es en el versículo 7. El despojamiento de Cristo. Dice, no solamente que no se aferró a eso, sino que se lo sacó, se despojó de eso, sino que se despojó a sí mismo. Miren, dice que fue despojado por el Padre, que el Padre le quitó lo que tenía. Que el Espíritu Santo dijo, te voy a sacar tus poderes divinos, tus atributos. ¿Verdad que no dice eso? O los seres humanos ya te lo van a sacar. Nada de eso. Dice que Él a sí mismo se despojó. Esa palabra despojarse, anodarse, vaciarse en el griego. ¿Y qué significa eso? Pues si vemos cuáles fueron los complementos en esa oración, vamos a darnos cuenta qué es lo que significa. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces acá hay un contraste, mis hermanos. Es Dios, esencialmente por naturaleza, eterno, digno, y el contraste es
ahora que Él se despoja a sí mismo. ¿Y qué es lo que esto no significa? Antes de explicar lo que sí significa. Esto no se refiere a que Él se despojó de su naturaleza divina. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios ni siquiera en su encarnación. Tampoco significa que perdió su carácter perfecto, ¿no? Siempre preservó su carácter perfecto, intachable, jamás pecó. O sus atributos divinos. Si Él hubiera dejado sus atributos divinos, que es parte de su naturaleza, de su esencia como Dios, Él hubiera dejado de ser Dios. Y hubiera sido un hombre más, y hubiera pecado como nosotros, y hubiera muerto y no hubiera servido para nada. Cada un ser de valor infinito que muriera por nosotros para que nos perdonara un pecado que había sido contra un ser infinito. Y ese fue Él, Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Pablo prosigue para explicarnos cómo Cristo se despojó. Primeramente, tomando forma de siervo. Es decir, que no dejó de ser Dios, sino que tomó para sí una nueva, es la misma palabra que vimos antes, morfe. Como una nueva naturaleza, una nueva esencia que antes no era parte de Él. Él siempre fue divino. La misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios tomó una nueva naturaleza para sí, una nueva forma. No es que tomó una nueva forma externa, aunque también tuvo algo externo, ¿no? Porque se encarnó como hombre. Acá se refiere a naturaleza. Tomó una nueva esencia que antes no era propia de Él, la de hombre, la cual no pertenece a la divinidad, sino a aquellos que son siervos. Tomó nuestra naturaleza, propia de quienes fuimos hechos para servir a Dios, porque nosotros no somos dioses, ni pequeños dioses. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para servirle a Él. Quien hizo todo, quien por todo vino a existir, para quien todo fue hecho, y sin Él nada de lo que existe llegó a ser hecho, tomó nuestra forma, la naturaleza propia de sus criaturas, la cual pertenecen a Él y son para su gloria. O sea, ahí comienza su autohumillación. Se despoja de sí mismo tomando una naturaleza que no era propia de Él, la de hombres. Siendo Señor de todos, a quien todos deben obediencia, vino a obedecer, vino a servir, vino a hacerse pobre para enriquecernos, mis hermanos, porque todo le pertenecía a Él. Y sin embargo, cuando Él vino, Él nos aprovechó todo porque todo era suyo. Él pudo haber venido aquí a este mundo a decir, bueno, todos son míos, ahora haced lo que yo les diga. Toda esa comida es mía, esos ríos son míos, las montañas que ven ahí son mías, vayan sacando sus casas. Todo es mío. Usted, emperador allá del Imperio Romano, bájese ahí que yo fui el rey de todo. Y Él vino aquí como si no tuviera nada, sirviendo a aquellos que deberían servirle a Él. En la escena que ahora leyó nuestro hermano, el capítulo 13 de Juan, ¿qué hace ahí el Señor? Él toma una toalla, se la ciñe y se pone a lavar el pie de sus discípulos. Y dicen, ¿cómo? Dice, pero tú me vas a lavar a mí, no me lavarás. Él entendía que Él era el Señor, y luego el Señor dice, ¿entienden lo que yo he hecho? Porque ustedes dicen bien, yo soy el Maestro, yo soy el Señor. Y sin embargo he hecho esto, para que ustedes sigan mi ejemplo, hagan lo mismo, se laven los pies los unos a los otros, se sirvan los unos a los otros. Si el más digno, el más alto, se despojó de su dignidad para venir a servir a aquellos que quieran servirle, ¿quién tiene aquí excusa para decir, yo no puedo servir a mi hermano? ¿Quién es él para decirme que haga tal cosa? A veces el hermano se enoja, no, el hermano dijo que ponga la silla, ¿quién se cree? ¿Quién se cree el hermano? ¿Quién nos creemos nosotros más bien si el Señor no se creyó nada? Siendo el Señor. Eso no le impidió venir a servir. Dio todo lo que tenía, se hizo pobre hasta el extremo, teniendo todo, hasta su propia vida dio, no se quedó con nada. Él se despojó hasta no quedarse ni siquiera con su propia vida como hombre. Eso es vaciarse completamente. Se puso en nuestro lugar, pagó nuestra deuda. O sea, Él no paró hasta que se quedó sin nada. Nada, hermanos. Como hombre, ¿no? Porque Él, aunque se encarnó, no es que desapareció de los cielos. Él siguió estando en los cielos. Él siguió siendo Dios, siguió siendo omnipresente, estando en todos lados. Teniendo todo el poder, toda la gloria, toda la deidad. Por eso pensamos que cuando Cristo se hizo hombre, es como que todo lo que es Dios se metió en Jesús y Dios desapareció. ¿No? Jesús nunca dejó de estar en todos lados, de todos los atributos divinos. Pero en su humanidad Él se limitó. En su humanidad Él se despojó de todo. De todo lo que tenía. Y nosotros, mis hermanos, que de nuestro nacimiento somos en forma de siervos. Nacimos con forma de siervos, nacimos con naturaleza de siervos. Por naturaleza somos hechos para la gloria de Dios. Nos cuesta tanto servir a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Entonces es muy difícil agachar la cabeza. Parece que quisiéramos ponernos por encima de otros, aún de Dios mismo. Porque hoy en día en las iglesias es, Dios, te decreto que me des esto. Te declaro que me des lo otro. Te reclamo tus promesas. Entonces como que Dios es el que tiene forma de siervo y nosotros tenemos como que forma de Dios. Sí pensamos, que es al revés. Nosotros somos los dioses y Dios es
el que tiene que hacernos los mandados. Pero el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre y nos sirvió a todos. A todos nosotros. No hay nadie, ninguno de nosotros, ni ha habido en la historia, ni siquiera el apóstol Pablo, ni habrá nadie que haya prestado un mayor servicio a los seres humanos que el Hijo de Dios hecho hombre. Nadie, hermano. Jesús vino a dar el mayor servicio, a poner su vida por los pecadores. Y se levantó los muertos para darnos también su vida, para que nos levantemos de los muertos juntamente con Él. Nadie ha hecho mayor servicio que ese. De lo que nosotros hagamos, hermanos, no creamos que es mucho para el Señor. Nadie ha servido más que Jesús. Amén. Nadie, hermanos. Lo segundo que hizo para despojarse a sí mismo, dice, hecho o haciéndose semejante a los hombres. Ahí realmente ese verbo está en forma reflexiva. No es que alguien hizo a Jesús hombre, como dice en la Reina Valera, pero hecho semejante. Él se hizo a sí mismo, haciéndose Él semejante a los hombres. Aunque se hizo hombre como nosotros, como decíamos, no dejó de ser Dios. Por eso aquí fue la palabra semejante. Fue semejante a nosotros, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegase a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que atañen a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea, él tenía que venir a ser como nosotros para poder representarnos como sacerdote delante de Dios, interceder por nosotros y presentar la ofrenda que fue su propia vida. Pues por cuanto él mismo fue tentado, y a semejanza nuestra, en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Entonces hizo semejante a nosotros para poder tomar nuestro lugar, para poder hacer de mediador entre nosotros, el único mediador entre nosotros y el Padre. Nacido como hombre, comió y bebió como nosotros. Trabajó, sudó, sufrió, se cansó. ¿No? Cuando iba a Samaria dice que se cansó en el camino. Como nosotros. Tuvo hambre, ¿no? Cuando estaba ahí en el desierto y no tentó a Satanás. Después de 40 días tenía hambre. Como nosotros. Y aún el diablo lo tentó. Pero él nunca pecó, por eso dice semejante. Cuando habló de Dios, dice en forma de Dios, igual a Dios. Pero cuando habla de forma de hombre, no dice igual al hombre. Porque entonces sería pecador como nosotros. Semejante a nosotros. Tiene nuestra naturaleza, pero no es igual a todo. Porque él nunca pecó como nosotros. Y fue lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque se hizo semejante a nosotros y también sufrió nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces aquí cuando habla de semejanza, a eso se refiere el apóstol Pablo. Él fue parecido a nosotros en cuanto a todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, en fisiología, en necesidades, en sufrimientos. En la cruz le dolió, hermano, los azotes le dolieron. Los clavos que le atravesaron le dolieron. ¿No? El Señor, esas cosas lo afectaron físicamente, porque Él fue como nosotros en naturaleza humana. Como Dios, el fuego obviamente no le afectó en su naturaleza divina. Pero en la nueva naturaleza que Él tomó, Él padeció. Pero nunca pecó como nosotros. Incluso murió como un hombre en nuestro lugar. Hasta la muerte experimentó por nosotros y como nosotros. Entonces, Él se hizo semejante a nosotros, hermano. Se vació a sí mismo. ¿Cómo se vació a sí mismo? Tal como lo vimos. Se hizo semejante a nosotros y tomó forma de siervo, de hombre, siendo el Señor de todo. Y luego continúa cómo fue esa humillación, porque ahí solo comenzó la humillación del Señor. Y vemos que nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. Y hallándose en forma o en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la frase principal de esta oración, que tiene idea principal, es la frase se humilló a sí mismo. Este es el verbo principal. Y lo demás consiste en cómo se humilló. Entonces lo primero que dice es que Él se humilló a sí mismo. Como decíamos, a nadie lo humilló, mis hermanos. A veces pensamos, no, que Cristo vino y lo humillaron. Él se humilló a sí mismo. Esa palabra humilló. Humillar, avergonzar, allanar, rebajar. Esa palabra se usaba para hablar de montes o montañas que eran aplastadas, allanadas. Y fue tremendo. Siendo Dios igual a Dios, no se aferró a su posición y gloria, sino que se humilló
no desde nuestra posición, sino desde lo más alto que se puede llegar a ser, siendo Dios. O sea, hermano, no hay un lugar más alto que tú puedas caer. No hay un pico más alto que el de la divinidad. Ahí no estamos nosotros, ahí solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la cumbre. Amén. Sobre la creación, sobre el tiempo, sobre la eternidad, sobre todo lo que existe, ha existido, existirá alguna vez, está Dios. Solamente está Él. Y nadie está a su lado, como dice una canción. No hay nadie. Solo el Santo y no hay nadie a su lado. Nadie. Él está ahí solo. Y Cristo de lo más alto, de la cumbre, se allanó a sí mismo. Eso se humilló. Como agarrar una montaña la más alta que puedas imaginarte y aplastarla, dejarla plana. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando dice se humilló a sí mismo, de lo más alto, se humilló a lo más bajo. Y cuando tú y yo somos humillados, mis hermanos, o nos humillamos, digamos, a nosotros mismos, nos humillamos no desde la cumbre, sino de las faldas de la montaña hacia abajo. Porque ahí comenzamos nosotros, si nos comparamos con el Señor. O sea, nuestra humillación no es ni comparable con la autohumillación del Señor. Él bajó las escaleras del lugar más alto y nosotros bajamos las escaleras de allá abajo. Entonces, cuando nos humillamos pensamos que hacemos la gran cosa, que yo me rebajé. Yo me rebajé, pero de los pies del Señor para abajo. Él se humilló más que eso, mis hermanos. Nosotros no tenemos no somos humillados ni parecido al Señor. Y nos cuesta humillarnos, dejar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en la cumbre. Nosotros pensamos que estamos en la cumbre, que yo como me he bajado de la cumbre. Yo he alcanzado tantas cosas. Y a veces cuando más edad tenemos más nos cuesta humillarnos. Porque nuestros logros nos pesan más. Mientras más hemos logrado en la vida, que yo ya estudié, yo ya me gradué, yo ya hice, ya tuve hijos, yo hice lo otro. Y siempre hay un lugar que yo ya hice. Y sí, hicimos algo. Pero no es nada lo que hemos hecho, hermanos. Si eso va a ser un motivo para no humillarnos, para no ser humildes. Viendo el ejemplo del Señor que nos aferró a ser Dios. Y nosotros nos aferramos a lo que hemos logrado para no humillarnos, ¿no? Para no allanar nuestro corazón. Cristo está en la cumbre y vino a ser nuestro siervo. Él es nuestro juez y se dejó juzgar por los hombres. Es nuestro Señor y se dejó azotar y clavar en una cruz después de ser azotado y escupido. Eso es humillación. Y no nosotros, hermanos. No negamos que dejar, mis hermanos, esas cosas a veces, ciertas cosas también no nos duela, pero no es nada comparado con la humillación del Señor. ¿Y saben por qué nos duele cuando nos toca humillarnos? Porque nosotros nos hemos puesto a veces en un pedestal. El Señor estaba en el pedestal y Él se bajó del pedestal. Y nosotros nos ponemos en el pedestal. Hasta más alto que Él. Porque Él se dejó humillar y nosotros si no queremos. O sea que nuestro pedestal pensamos que está más alto, tal vez que incluso la medida de Dios mismo. Entonces miren, hermanos, cómo a veces nuestro corazón. Nos duele tanto cuando otro es exaltado y no somos nosotros. Y a Cristo no les costó que dice que vino a buscar la gloria del Padre y no la suya. ¿No? Porque no somos nosotros. Y Cristo es exaltado, pero primeramente se humilló a sí mismo. Luego dice, ¿cómo fue esta humillación? Él se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Algunos dicen, no, que fue el diablo que lo humilló. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Nadie puede humillar a Dios si Él mismo no se humilla. Imposible que lo clavaran en la cruz, que lo azotaran, que lo escupieran, si no lo permitía. Además, Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mi propia voluntad. Y el Padre también me ha dado que yo la vuelva a tomar. Dice en el capítulo 10 de Juan. Entonces dice, ¿cómo se humilló a sí mismo? Hallándose en forma de hombre. Esa palabra hallarse es como que se encontró a sí mismo de esa manera, o fue encontrado en esa manera. Aquí la palabra forma no es la anterior que vimos, morfo. Aquí la palabra es eigematí, que nos habla de la esencia o naturaleza interior, que no cambia, que no muta, que no cambió cuando Cristo tomó forma de siervo y apariencia humana. Aquí esta palabra se refiere a la apariencia exterior, al aspecto. Por eso traduce la Reina Valera, allá no fue en condición, que también puede traducirse de esa manera. Allá no fue en condición de hombre. Un hermano llamado Meyer en su comentario dice al respecto, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que Cristo, los hombres vieron en Cristo una forma, un comportamiento, un lenguaje, una acción, todo externo, ¿no? Un modo de vida humano. En general, el estado y las relaciones de un ser humano, de manera que en todo
el modo de su apariencia, se dio a conocer a sí mismo como hombre, y como tal era reconocido. Entonces, parte de su humillación es que siendo Dios, ¿no? La gente no lo veía como Dios. Cuando la gente veía a Jesús, ¿qué veían? Un hombre, dice Isaías 53, que su apariencia ni siquiera era hermosa. Dice, ¿para qué no lo decíamos? O sea, nadie vio hermosura en su apariencia. Un hombre más. Y luego también criticaban tanto al Señor Jesús y lo rechazaban, lo trataban como trataban. Apenas 3 de sus discípulos dice que vieron en el monte su gloria, ¿no? Cuando se transfiguró. Y eso no es nada como comparado con cuando resucitó, más glorioso aún. Pero los hombres en general no lo vieron como glorioso, no lo apreciaron al Señor Jesús. Entonces parte de su humillación consistió en esto. Todos lo vieron como hombre, salió externamente como un hombre, vivió externamente como un hombre, y así lo trataron, lo despreciaron, lo insultaron, blasfemaron de él, desdeñaron su enseñanza. ¿Quién te dio autoridad a ti? Lo acusaban de echar demonios con el poder de Belcebú y quebrantar la ley de Moisés. Los hombres no lo estimaron, sino que en todo en él vieron un hombre más, pero él era Dios hecho hombre. Sin embargo, mis hermanos, no vieron su hermosura, no vieron su grandeza y no recibieron ningún reconocimiento de los hombres. Nada, mis hermanos. Siempre fue cuestionado, fue perseguido y aún fue crucificado como un criminal. Eso que nos muestra, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, dejando que los hombres lo trataran como un hombre más. La actitud humilde del Señor es una bofetada, mis hermanos, para nuestra carne y nuestro orgullo. A él no le importó lo que vieran externamente acerca de él. Él sabía quién era. A él no le importó, no es que nadie me reconoce, nadie me da crédito. Aún mis propios hermanos dudan de mí, ¿no? Se burlaban de él en Juan capítulo 7, si no me equivoco. Se burlaban del Señor Jesús. Vaya a Jerusalén, porque ahí tienen que ir los profetas, la gente que es conocido, vaya a Jerusalén a la fiesta que hay ahí. Se burlaban de él. En cambio, nosotros muchas veces queremos proyectar a otros algo que ni siquiera somos. Mostrar una apariencia hasta falsa, hipócrita, religiosa. Y el Señor Jesús, siendo Dios, no quiso mostrar nada. No dejó que los hombres vieran su gloria de manera directa. Mis hermanos. Entonces la humildad no es una exhibición, mis hermanos. Aquí es lo que nos dijo el Señor Jesús. Él no se exhibió. La humildad no es una exhibición de quién soy yo. Es saber quién eres sin importar lo que otros piensen de ti. Cristo sabía quién era y sin embargo, mis hermanos, no vivió reclamando sus derechos sobre los hombres y la creación, sino que se humilló ante los demás. El diablo quiso hacerle dudar de quién él era. Si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí porque la Biblia dice que le va a mandar sus ángeles. Si eres hijo de Dios, lánzate. Arrodíllate delante de mí, póstrate, te vas a tener toda esta gloria. Y el Señor Jesús no se dejó tentar. ¿Por qué? Porque en experiencia eterna, ahí estaba con el hambre, estaba en el desierto, estaba en fragilidad como hombre, él sabía que era hijo de Dios. Los hombres no quisieron reconocer que él era hijo de Dios y cuando él decía, o cuando se hacía igual a Dios, ¿qué querían? Era apedrearlo. Pues decían, ¿cómo tú siendo hombre te haces igual a Dios? Y en ocasiones lo quisieron despeñar, en otra lo quisieron apedrear, en otra lo quisieron arrestar y no pudieron. Porque él se hacía igual a Dios. Pero su padre había dicho acerca de él. ¿Qué dijo el padre acerca de él? ¿Qué testimonio dio? Este es mi hijo amado, en este tengo mi complacencia. Y el monte dijo, este es mi hijo, a él oíd. A él oíd. Entonces su identidad estaba en aquello que su padre decía de él. Entonces no le afectaba lo que los hombres decían. Y nosotros, que parece que no tenemos a veces identidad, no sabemos quiénes somos. No decimos, tú sabes quién soy yo, pero nosotros no sabemos ni quiénes somos nosotros. Pues a veces nos ofende tanto lo que nos dicen. Si tuviéramos nuestro corazón lo que Dios dice acerca de nosotros, que somos sus hijos, en Cristo, no por derecho, pero en Cristo somos adoptados, somos perdonados, tenemos un reino eterno. Si tuviéramos eso en nuestro corazón, nos afectaría menos lo que otro piensa de nosotros, dice de nosotros, ve de nosotros. Porque sabíamos que nuestra vida en Cristo no fue una apariencia externa, sino fue una realidad interna. De Cristo que mora en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Si entendiéramos eso, mis hermanos, seríamos más humildes y estaríamos menos preocupados por qué piensa otro. Sería más fácil servir, amar a los hermanos
Porque Cristo, mis hermanos, siendo más que nosotros, se puso a nuestro lado para servirnos. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros, mis hermanos? ¿Qué te impide a ti? ¿Qué nos impide a mí hoy? Humillarnos para servirle a Él y a nuestros hermanos. ¿Cuál es la excusa que vamos a poner? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué vamos a poner delante? ¿A qué nos vamos a aferrar? Si el Señor actúa de esta manera. La siguiente que dice de cómo se humilló a sí mismo es acerca de su obediencia. Y hallándose en forma de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la palabra es otra vez haciéndose. La misma palabra que vimos en haciéndose, ¿no? Semejante a los hombres, aquí también está haciéndose. Se vuelve a repetir aquí, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose obediente, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿Qué es eso? Y aquí vemos también ese asunto de la solicitud que hablábamos antes. Porque no olvidemos el contexto, estamos viendo acerca de la unidad, acerca de la humildad y acerca de la solicitud. Ya vimos bastante acerca de la humildad del Señor Jesús, cómo se humilló a sí mismo. Pero aquí en la obediencia al Señor Jesús vemos el ejemplo de solicitud. Él no buscó su propio interés. Él no vino con su propia agenda. Vino más bien a buscar los intereses de los demás, porque Él vino fue a salvarnos. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él no vino por sí mismo, Él vino por causa nuestra. Vino obviamente por su propósito, pero fue para nuestro beneficio. Porque Él podía no haber venido, no humillarse a sí mismo. Yo soy Dios, yo los voy a condenar porque es justo que los condene, son pecadores. Han violado mi santa ley, pero Él vino no buscando su propio interés. Pero eso es su santidad, voy a acabar con todos porque ofendieron mi santidad y ya, y se acabó. Él vino buscando, voy a reconciliarlos, voy a salvarlos, voy a perdonarlos. Es más, los voy a adoptar como hijos. Y más, les voy a dar una herencia y un reino. Y los voy a enriquecer. Y los voy a enfrentar conmigo en los lugares celestiales. Le voy a dar toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todo para nosotros, hermanos. Nada para Él. Entonces miren el Señor su solicitud. Se hizo hombre, se hizo siervo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente para nuestra salvación, para nuestro bien. Entonces, ser solícitos, mis hermanos, es ser diligentes, es buscar el bien de los demás como el Señor vino a hacerlo por nosotros. Entonces, ¿cómo se hizo obediente? Siendo el Hijo de Dios, mis hermanos, siendo igual a Dios en todo, se puso a sí mismo debajo de su Padre. No por subordinación, porque Él fuera menor que el Padre. Algunos dicen, bueno, porque algunos dicen, no, el orden de la Trinidad es de importancia. Digo Padre, Hijo y Espíritu Santo porque el Padre es más importante, el Hijo le sigue en importancia y el Espíritu Santo es menos importante. Algunos lo entienden así y no, podríamos invertir el orden, decir el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, o decir el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Y diría lo mismo. Ellos son iguales en todo. No son la misma persona, pero son el mismo Dios. Y son iguales en todo en cuanto se refiere a la deidad. Él no le debía obediencia al Padre, es que tú eres mayor Padre. Él sí dice que el Padre es mayor que Él en su humanidad. En su humanidad el Padre es mayor que Él. Pero en cuanto a su divinidad, nadie es más importante que el otro. Nadie le debe más obediencia a uno que al otro. No es que estaba obligado a someterse. No, pues dice, Él se hizo a sí mismo obediente. Porque no tenía necesidad de obedecer. Él se hizo obediente, mis hermanos, siendo igual al Padre, no por ser inferior, sino que Él se sujetó, se puso Él mismo por debajo de la voluntad del Padre. Cuando Pablo dice aquí tener el mismo sentir, mis hermanos, un mismo ánimo, un mismo amor, un mismo propósito, Cristo dice el ejemplo de eso también, de esa unidad, no solamente la solicitud. Él se sujetó a sí mismo a la obediencia. En Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. No, esta es mi voluntad, Señor. Si es posible, Padre, que salvar a esta gente sin que tengan que morir bajo la ira tuya por el pecado de todos estos hombres. Porque el problema no era la cruz, el problema era la ira de Dios. El castigo, ¿no? que venía ahí. Si hay otra forma, Padre, yo quisiera. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está buscando la voluntad de su Padre. Y no buscaba su propia voluntad. Porque a veces nosotros no podemos dar en unidad. ¿Por qué? Porque cada quien busca lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que, ¿no? que yo siento. Y Jesús no fue así.
Jesús estaba en unidad con el Padre. Padre, mi voluntad es tu voluntad. Lo que tú quieras, eso es lo que voy a hacer. Si es posible que pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. Dice en Mateo 26:39. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y para qué estamos aquí nosotros? ¿Para qué bajó Jesús del cielo? Para que hagamos nuestra voluntad. No, para que hagamos la voluntad de Dios, mis hermanos. Cuando cada uno quiere hacer su voluntad, no hay unidad de espíritu, ni de corazón, ni un mismo sentir, ni podemos tampoco caminar en el mismo propósito. O sea, es imposible cuando cada quien quiere hacer es su voluntad. Y aquí hay muchas voluntades, hermano. La mía, la tuya, la de mis hijos, es una voluntad tremenda. Quieren hacer lo que quieren. Así somos nosotros. Cada quien quiere hacer su voluntad y Cristo nos muestra el camino. Tenemos que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si obedecemos a Dios, a su palabra, ella nos va a traer unidad. Si aquí cada quien en la iglesia quiere hacer lo que bien le parece, aquí la reunión va a ser un desorden. Pero si lo que guía nuestras reuniones es la palabra de Dios, ¿qué vamos a tener? Unidad. Unidad porque la palabra de Dios va a mostrar, bueno, hay que poner a Dios primero. Hay que hacer memoria de Él, por eso es que lo hacemos. Hay que poner su palabra. El gobierno de la iglesia tiene que ser según la palabra. No, que yo pienso que debe ser un pastor, no, yo pienso pastora. Yo pienso que acá hagamos un cónclave, hagamos un consejo. No, pero ¿qué dice la palabra? No, si cada quien piensa lo que bien le parece, va a ser un desorden. Pero si ponemos la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho, su voluntad para su iglesia, para nuestras familias, también, por ejemplo, si el esposo quiere hacer una cosa, el esposo quiere hacer otra cosa, los hijos quieren hacer otra. Pero a ver qué dice la palabra como familia que tenemos que hacer. ¿Qué va a traer eso? Unidad. Unidad. La unidad no es algo externo. Externo es la unión. Aquí estamos aquí todos juntos, unidos en un lugar. Eso es lo externo. Y ahí podemos ir a una cancha de fútbol, también estar esa cancha llena y pensar que estamos unidos, en unidad. Porque estamos todos en un mismo lugar. Pero la unidad es interna, no externa. Yo puedo estar todos aquí en un lugar y estar en desunión internamente. Que eso sería unidad. Entonces necesitamos unión con unidad, unidad con unión. Que afuera se refleje lo que hay adentro. Y para que adentro haya unidad tenemos que estar primeramente en unidad con la voluntad de Dios. Y si estamos unidos en la voluntad de Dios, vamos a andar en el mismo propósito de Dios. Y caminar juntos en unidad. Y sabemos, porque no todos, va a ser imposible que aquí siempre pensemos todo lo mismo, hermano. Y como hablar, hermano, unidad no es uniformidad. Que todos pensemos iguales, que todos queramos lo mismo. Eso es uniformidad. Que todos cantemos iguales, hablemos igual, tengamos los mismos dones. Eso es uniformidad. Pero unidad es que a pesar de las diferencias que tenemos, como vamos en un mismo propósito, el propósito de Dios, que se ve claramente en su palabra, en esa multiplicidad de dones, de pensamientos, entendimientos diferentes, todos caminamos hacia lo mismo, la voluntad de Dios. Y eso nos permite andar en unidad a pesar de las diferencias que no van a desaparecer, hermanos. Que no se van a anular. No, pero cuando ponemos la palabra de Dios delante, su voluntad primero, eso nos lleva a la unidad. La unidad en la carne, en nuestras opiniones y pensamientos, no pensemos que es unidad con Dios. Porque en la carne podríamos estar todos de acuerdo. Pero eso tampoco es unidad. La unidad no es en la carne. Es que, hermano, es que a todos nos pareció bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque podríamos estar todos de acuerdo en hacer algo y contradecir la palabra de Dios. Y eso no es unidad. Unidad tiene que ver primeramente con la voluntad de Dios, como nos mostró el Señor Jesús en su ejemplo. Si andamos en la voluntad de Dios juntos, estamos en unidad juntos. Si vamos al mismo lado que Dios va. Entonces, en cuanto caminemos juntos en unidad, en cuanto a la voluntad de Dios se refiere, expresada en su palabra, podremos andar en un mismo propósito, el de Dios. Entonces, mis hermanos, pero miremos hasta qué punto fue esa obediencia del Señor, esa unidad que mantuvo con el Padre. Esa solicitud que mostró, la mostró hasta el final. Parece que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, esa palabra hasta, está calificando hasta dónde llegó su obediencia. Hasta dónde llegó. Entonces no fue obediente hasta cierto punto y luego se rompió la unidad. Si obedecemos hasta cierto punto, hasta ahí llegó nuestra unidad. Hasta donde obedezcamos la palabra podemos caminar juntos. Ya después no podemos seguir. En unidad por lo menos. Podemos seguir en desorden o cada quien por su lado. Pero no en unidad. Pero no siguió al Señor hasta... Padre, yo te obedezco, pero es que hasta la muerte hágase mi voluntad y no la tuya.
¿sí? Hágase hasta el final tu voluntad y no lo que yo quiera. Nuestra obediencia llega hasta que nos tocan lo que amamos muchas veces. No, yo voy a tener unidad con los hermanos, yo me sujeto, pero que no me pidan eso. Que no me vayan a venir a exhortar porque no, hasta ahí llegué en la reunión de la iglesia y después el próximo domingo no me van a ver, no me digan nada, no me miren, hermano. No, eso debemos hacerlo cuando sabemos que andamos mal. No estamos en unidad con Dios, sino que estamos en pecado, en desobediencia, falta de sujeción y un hermano Namón va a venir a decirnos la verdad y no, hasta ahí caminamos juntos, hermano. Hasta ahí me gustó la palabra, hasta que me confronta. Hasta que me dice que yo no estoy andando conforme a la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús no fue así. Él fue fiel hasta el final. Hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿no? El diablo pensaba que Job iba a ser como estábamos diciendo ahora, ¿no? Dios, déjame mira, él ahí sí murió la esposa, murieron los hijos, pero déjame que toque su carne. Vas a ver que hasta ahí ya no te va a obedecer Job. Pero Job también obedeció hasta el final, ¿no? Ahora Dios no tuvo que quitarle la vida. El Señor Jesús fue más lejos que Job. Jesús sí puso su vida. Jesús sí fue obediente hasta la muerte. Hasta donde ningún hombre ha llegado a serlo, mis hermanos. Y no hay cualquier muerte, dice que muerte de cruz. ¿Y por qué hace énfasis en muerte de cruz? Porque en aquel tiempo era la muerte más horrenda que había. La más vergonzosa. Prácticamente colgaban a los muertos desnudos. O apenas tal vez cubrían sus partes íntimas. En el mejor de los casos. Entonces era la muerte más vergonzosa, donde todo el mundo iba a ver cómo morías lentamente. El Señor Jesús se le burlaba mientras morían. Si eres el Mesías, no el Rey de Israel, muéstranos bajar de la cruz. Y que le escupían y que le insultaban. Meneaban la cabeza, como es el Salmo 22. Y proferían palabras contra él. Entonces la muerte no fue la peor muerte, fue la muerte más vergonzosa. Fue tan obediente que aún en la humillación de los hombres no se bajó de la cruz. Él ahí podía haber acabado con toda la humillación y, ¿no?, exaltarse gloriosamente en ese momento. Y no lo hizo. Él hasta el final se humilló. Hasta el final se mantuvo en unidad con el Padre. En unidad se mostró solícito en buscar el bien de los demás. Aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Buscando el bien para otros. Aún para el que estaba colgado al lado de él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y nunca pensando en sí mismo. Y vemos todas esas cosas, unidad, ¿no?, obediencia, unidad con el Padre, ¿no? Vemos esa humildad del Señor hasta su muerte, hasta el final, y esa solicitud de buscar el bien para otros. Y la gloria para su Padre hasta el final, hermanos, en la cruz. Pues tenemos el mayor ejemplo en él. Entonces nosotros, mis hermanos, necesitamos este tipo de obediencia si queremos andar en unidad, humildad y solicitud, como lo hizo el Señor Jesús. Necesitamos hacernos, porque no somos obedientes a nosotros mismos. Estamos haciéndonos obedientes. Y ya dijimos que podemos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nosotros. Si no, no podríamos obedecer. Entonces, el que quiera seguirle, él dijo, que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Este es el ejemplo de seguir al Señor. Seguirle en todo lo que Él hizo y cómo Él lo hizo. Seguirle en su humillación, seguirle en su obediencia, seguirle en su solicitud. Porque el que se sigue a sí mismo, se pone al primero, ¿no? El que quiere salvarse a sí mismo, no puede, mis hermanos, andar como el Señor andó. No puede obedecer porque quiere salvarse a sí mismo. Quiere hacer su voluntad. Y es una buena pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Será que nuestra falta de obediencia es lo que está haciendo que tropecemos en nuestra vida cristiana? En la unidad con los hermanos. En la humildad. ¿Será que yo no puedo mostrar humildad? Es porque no estoy dispuesto a obedecer al Señor y seguirle. ¿Será que no puedo mostrar solicitud y buscar el bien de otros? Porque yo quiero obedecerme a mí mismo y no a Dios. Dios me muestra que voy a hacer el bien a otro, pero no, yo no quiero. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia, hermanos? Miremos el ejemplo del Señor. Vamos a seguir adelante, versículo 9. Entonces ya vimos la exhortación, vimos la humillación, y ahora vamos a ver la exaltación del Señor, porque dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces Cristo fue exaltado. Acá dice, por lo cual, ¿qué habla eso? Habla de un resultado. Él se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, o sea, esto no hay lo segundo sin lo primero. Sin humillación no hay exaltación.
Sin sufrimiento, mis hermanos, sin muerte, no había gloria. Sin obediencia, mis hermanos, Señor Jesucristo no iba a recibir su recompensa. Por lo cual, que hay un resultado del ejemplo del Señor. El resultado no fue un fracaso. Porque a veces nosotros no queremos ¿qué? Humillarnos, no queremos tener unidad, no queremos ser solícitos. ¿Por qué? Porque pensamos que no, eso solamente es pérdida. No hay ninguna ganancia en eso. Yo cómo voy a tirarme contra mí mismo, ¿no? Yo cómo voy a hacer eso. Entonces pensamos que todo eso solo puede acabar en cosas feas. Y si nosotros decimos, no, pero mira cómo acabó el Señor Jesús en la cruz. ¿Así voy a acabar yo? ¿Pero el Señor Jesús acaso acabó en la cruz, hermanos? ¿Acaso ya acabó el Señor, mis hermanos? No. Si nos sujetamos a Dios, mis hermanos, a su palabra, para andar en unidad, si andamos en humildad y nos humillamos, si somos solícitos en buscar lo de los demás, eso no va a quedar sin fruto. No va a quedar sin recompensa. Vamos a verlo. Primero dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa palabra le exaltó hasta lo sumo es una sola palabra en griego, que habla de la mayor exaltación posible, a lo más alto. Él se humilló de la cumbre a lo más alto y el Padre lo elevó nuevamente a lo más alto. No es que Jesús, como Dios, hubiera bajado a lo más alto, solamente en cuanto a su encarnación. Pero ahora también su naturaleza humana iba a ser exaltada al mismo nivel que su naturaleza divina, en la misma gloria, digamos, en la misma condición gloriosa. Porque en su carne estaba toda la plenitud de la deidad. ¿Todo eso en qué? Cuando se encarnó. En cuanto a la demostración externa de su gloria y su posición. En su carne no se veía lo que realmente Él es. Pero el Padre iba a ponerlo delante de todos. Que ustedes humillaron, que se humilló a sí mismo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren cuál es su verdadero lugar, lo que realmente merece. Él se humilló a sí mismo, se despojó, se hizo hombre, siervo obediente. Por ello Dios lo exaltó hasta lo más alto. Dice en Mateo 23:11, el que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Eso lo dijo el Señor Jesús estando aquí en la tierra. Y lo podéis decir con prioridad porque eso es lo que Él vino a hacer. Él dijo, yo vine a servir, yo vine a humillarme. Y el Padre por eso lo exaltó a lo sumo. Cristo fue exaltado, pues Él se humilló hasta lo sumo se humilló, hasta lo más bajo. Entonces Dios lo exaltó por eso también a lo más alto. Dios se ha humillado tanto, mis hermanos. Tanto se humilló el Señor Jesús. Nadie se humilló tanto como Él. Nadie. Por eso nadie jamás será exaltado como Él lo ha sido, mis hermanos. Porque nadie recibió jamás tal humillación. Nadie será tan exaltado como Él. Por eso es lo sumo, es lo máximo. Después de eso no hay más exaltación. No hay más exaltación posible que la del Señor Jesús. Una exaltación eterna. Y no hay nada más allá de lo eterno. Una exaltación que ni siquiera nosotros jamás recibiremos. Nosotros seremos glorificados juntamente con Él, en Él, pero no como Él. Él tiene un lugar que es único para Él. Si somos humildes, mis hermanos, y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios que dice el apóstol Pedro, Él nos va a exaltar también a nosotros a su tiempo. Hay resultados de la humillación de Jesús. Hay resultados también para nuestra humillación. Si nos humillamos a su tiempo, Él también nos va a exaltar. Aparte de ser exaltado, ¿qué más se le dio al Señor? Dice, y le confirió, le dio, no dice un nombre, dice el nombre, que es sobre todo nombre. No se le dio un nombre más. No es que hay muchos nombres de Dios en la Biblia y se le puede dar se le puede dar el otro, no. Porque el nombre de Jesús en la tierra fue humillado. Pero este nombre Dios es el que salva, que significa el nombre de Jesús, o Dios el que salva a su pueblo, se convirtió ahora en el nombre que es sobre todo nombre. Se le da aquí. Él buscó solícitamente la gloria del Padre, su voluntad. Por ello el Padre le dio también un nombre ahora que es sobre el nombre, que es sobre todo nombre. Y en la tierra, mis hermanos, su nombre fue despreciado, fue insultado por muchos, y hoy también. Y sin embargo, ese es el nombre que por siempre estará sobre todos los nombres, no solo sobre la tierra, como vamos a ver, sino sobre todo el universo. Entonces vino a buscar la gloria del Padre, y como resultado, el Padre le dio gloria a Él, dándole ese nombre. ¿Con qué propósito? Que ese es justamente el que vamos a decir ahora, la gloria.
El propósito de la exaltación de Cristo, el nombre sobre todo nombre que Él ha recibido, tiene que ver con la gloria del Padre y con la gloria del Hijo. Y ahí también vamos a ver solicitud, que es buscar lo del otro. El Hijo vino a buscar la gloria del Padre y el Padre busca la gloria del Hijo. Así debería ser entre nosotros, que cada uno busque no lo suyo, sino para los demás. Entonces, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo, por eso decimos que ese es el nombre sobre todo nombre, no otro nombre, el nombre de Jesús. Sobre toda rodilla los que están en los cielos o en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, primeramente dice toda rodilla. Que toda rodilla. ¿Qué es toda rodilla? ¿No? Y aquí nos dice 3 calificativos para hablar de cuáles son esas rodillas que se tienen que doblar. Dice primeramente, en el griego dice de los celestiales. Se refiere a todos los que están en los cielos. Los querubines, los serafines, los ángeles, los santos, los 24 ancianos, los seres vivientes, como lo vemos claramente en Apocalipsis 4 y 5. Se postrarán delante del Señor Jesús. Todo lo que hay en los cielos. Ningún ser celestial. Y eso también podemos decir que incluye al diablo, a los demonios, todo, mis hermanos. Se refiere a los seres celestiales. Pero no solamente a los seres celestiales. También dice en la tierra, a los terrenales. ¿Y eso qué incluye? A todos nosotros. A todos también los que lo enjuiciaron. A Poncio Pilato, que ahí se lavó las manos. A los soldados que lo crucificaron. A los judíos que lo entregaron. Todos los que hoy en día lo rechazan y lo repudian. Y siguen a falsos dioses. Toda carne, todo ser humano estará ahí, mis hermanos. Pero no solamente dice eso, también dice debajo de la tierra. Podríamos pensar, bueno, debajo de la tierra, pues debajo de la tierra no vive nadie. Sean los gusanos. ¿Qué serán? Los que se postrarán delante del Señor ahí. Y eso hace una referencia seguramente a lo que podríamos llamar a los muertos. Los que están bajo la tierra. Todos los que han muerto alguna vez. No son los que están vivos hoy. Aún los que están destinados al lago de fuego. Al infierno por la eternidad. Todos. También ellos van a estar ahí presentes. ¿Haciendo qué? Adorándole. Porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Que es doblarle ya y reconocer, bueno, ganaste, no. Aquí habla de una posición de adoración. Hasta los demonios por la soberanía divina van a adorar al Señor. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y finalmente, después de su humillación y después de su exaltación, cuando Él vuelva, todos se postrarán delante de Él, mis hermanos. Todos los seres angelicales, los de la tierra y los que están muertos. Y también van a resucitar a los muertos, lo adorarán. Creo que el Señor dice allá en Isaías, que Él mismo jura que toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. Y dice, Dios dijo eso. Jesús es Dios. Y toda rodilla se levantará, se doblará delante de Él y reconocerá que Él es Dios, que Él es digno. Después de su suprema humillación, Él va a recibir el supremo reconocimiento de los hombres. Cuando vino como hombre, nadie lo reconoció. Pero un día todos lo reconocerán y adorarán. ¿Y qué más? Y toda lengua, esa palabra glosa en griego, habla de toda, no de todo idioma, porque probablemente se refiere como todo idioma lo adorarán. Se refiere a lengua, se refiere a toda lengua, se refiere a todo ser que habla. Todo ser que tiene raciocinio. Va a confesar. O sea, va a admitir. ¿Qué? Que Jesucristo, aquel que se hizo hombre, que se humilló hasta lo sumo, aquel que se burlaban, aquel que murió la muerte, avergonzado, Él, Jesucristo, Él es el Señor. Cuando vino a la tierra nadie se dio cuenta que era el Señor. Apenas sus discípulos, y eso, hasta cierto punto. Pero aquel día todo el mundo va a reconocer que Él es el Curios, el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, el reconocimiento del Hijo, la exaltación del Hijo, ¿en qué otra vez? ¿A qué lleva? A la gloria del Padre. ¿No? Cristo fuera glorificado, reconocido, adorado por todo ser. Porque el Padre busca, el Padre lo exalta para que Él sea glorificado. Y la gloria del Hijo resulta en la gloria del Padre. La autohumillación del Hijo y su resultado, la exaltación del Hijo y su reconocimiento y adoración universal, resulta en la gloria de su Padre Celestial, que es la que Él vino a buscar. El Padre es glorificado en la gloria del Hijo. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque si lo aplicamos a nosotros, si nosotros comprendiéramos esto, buscaríamos la gloria de Dios
como Cristo buscó la gloria de su Padre y su Padre buscó la gloria y busca la gloria de su Hijo. No nos costaría tanto sujetarnos a otros en sujeción a Dios. No nos pesaría tanto, mis hermanos, el ser humildes y humillarnos. Porque si dejamos la vanagloria, porque dijo que no busquemos la vanagloria, es el apóstol Pablo, ¿no? Que no seamos vanagloriosos. Si no buscáramos la gloria vana de este mundo y buscáramos la gloria del Padre, también cuando Él venga seremos glorificados en Él, en Cristo Jesús. La gloria que Dios nos va a dar en su Hijo. No sería tan difícil buscar para los demás en lugar de buscar para nosotros. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que cuando un miembro es exaltado, queremos el resto. Ay, no, porque fulano y no yo. ¿No? Dice que todos debemos alegrarnos porque somos parte de un mismo cuerpo. Y si la mano hizo una proeza, no, yo voy a tener solo mi propia mano y me la voy a cortar, ¿verdad? No, porque es el mismo cuerpo, forma parte de mí. Y si mi hermano forma parte de mí y él es exaltado, yo soy exaltado juntamente con él. Si el hermano es reconocido, es el reconocimiento del cuerpo y no solamente del hermano. Si hay dos entre nosotros, no es para sentir envidia, es para decir que bueno, porque Dios está nutriendo nuestro cuerpo y no el cuerpo, y no solamente al hermano. Lo que él, con el don que Dios lo bendice a él, es para edificarme a mí. La gloria que recibiremos es la misma gloria que tendremos todos, mis hermanos, y no solamente un miembro aquí. Todos recibiremos la misma gloria del Padre en el Hijo. Entonces no debemos sentir celos, más bien debemos tener una actitud humilde de decir: gracias, Señor, por los dones, gracias por los hermanos, gracias por lo que haces con fulano, gracias por los que estás trayendo, gracias por los que nos sirven, y también servir nosotros. Porque en eso, mis hermanos, todos somos beneficiados. Y no solamente uno. Y esa es la actitud que hubo en Cristo, mis hermanos, y nuestro ejemplo para andar en esa unidad, humildad y solicitud. Si Cristo nos aferró a sí mismo, a su posición, su unidad, ¿a qué nos aferramos tú y yo? Para no andar como Él anduvo. Si Él despojó, ¿de qué tenemos que despojarnos nosotros hoy, mis hermanos? Para andar en humildad, como Él, ¿no? Para vivir según su naturaleza, su forma, la de Cristo. Si Él se hizo siervo para servirnos, ¿qué obstáculo ponemos a otros o en nosotros para no estar sirviendo ahora en el pueblo de Dios? Si Él se humilló estando en lo más alto, ¿qué nos impide humillarnos a nosotros en nuestra gloria temporal? Cuando Dios nos promete una gloria mayor, mis hermanos. Si Él se hizo obediente hasta la muerte y la vergüenza, ¿a qué debemos renunciar nosotros para obedecer a Dios hoy? Para andar en unidad con mis hermanos. Tal vez, mis hermanos, sea sujetarnos a otros que nos cueste. Tal vez sea sujetarnos a Dios que Dios está poniendo para que guíen a su pueblo. Tal vez sea sujetarnos a un aspecto de su palabra que no hemos querido hasta ahora. Sujetarnos a su voluntad que nos ha mostrado claramente por la reprensión de su palabra y que hemos postergado mucho tiempo. Tal vez a dejar un pecado que me aparte de la comunión de los hermanos y la comunión con Dios. Morir aquello que no me deja seguirle libremente. Si seguimos su ejemplo, mis hermanos, nos espera la gloria. Como Él también. Pero si seguimos el ejemplo de otros que buscaron lo suyo propio, nos espera la vergüenza. Nos espera la reprensión del Señor, así seamos salvos como por fuego. ¿A dónde queremos apuntar nosotros, mis hermanos? Como dijimos, no hay exaltación si primero no hay humillación. No hay gloria si no hay obediencia, y no hay galardón si no hay servicio. No lo va a haber. A la luz de lo que hemos visto hoy, mis hermanos, ¿qué nos promete Dios? Si lo obedecemos. Nos está pidiendo mucho por la gloria que nos está reservada. Nos está pidiendo tanto el Señor. En Colosenses 3, 4 al 5 dice: cuando Cristo en nuestra vida sea manifestada, entonces también ustedes seréis manifestados con Él en gloria. Fue lo que Dios nos promete, que cuando Cristo sea manifestado, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y eso debería animarnos, que el ejemplo del Señor, mis hermanos, nos inspire hoy. Andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, para que alcancemos también su gloria. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos debemos llevar hoy? Tenemos una exhortación. Andar en unidad, andar en humildad, ser solícitos para buscar lo de los demás y no lo nuestro. Jesucristo es el ejemplo. Él se humilló, pero fue exaltado. Que nos vamos a humillar a nosotros mismos, bajo la poderosa mano de Dios, de la misma manera que Cristo lo hizo, para que a su tiempo también seamos exaltados nosotros cuando Él
se ha manifestado, hermanos.